Esta semana que termina se realizó en Medellín el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez y una de las invitadas especiales fue la reconocida periodista María Elena Salinas, quien fue la cara de Univisión por 30 años. Nuestro director Juan Roberto Vargas habló con ella sobre periodismo, el gobierno Trump y la crisis en Venezuela. María Elena, la impresión de este Festival Gabo, donde estamos hablando de las innovaciones en el periodismo, sí. Las nuevas generaciones que nos están empujando, sí. Vienen de aquí para abajo, y en el trasfondo de todo, de hablando los periodistas de periodismo, del futuro y el presente, hablamos de esta nueva sociedad. ¿Cómo es esta nueva sociedad? Claro, una sociedad yo creo que cada vez más escéptica, cada vez más exigente. Ya no saben en quién creer, y yo creo que ahí cambia mucho el papel del periodista, no únicamente por las redes sociales, sino también porque ahora hay el ciudadano periodista, el que puede subir en sus redes sociales información que mucha gente ve y cree. ¿Y opina? Ya la gente no sabe la diferencia entre lo que es un periodista, un comentarista, un editorialista o una persona X que decidió subir. O una mentira. O una mentira. Que es lo más grave. Exactamente. Y eso está afectando a la profesión, pero yo creo que también está afectando a la sociedad, porque una sociedad desinformada o malinformada es una sociedad que se convierte vulnerable a los abusos de los que están en el poder. Si quitas ese filtro que hay entre los que están en el poder y la gente que ellos están tratando a quienes están tratando de llegar, los pones más vulnerables a ellos. Es muy difícil andar por la vida y no saber en qué creer. Quizás no les crees algo político, pero ¿qué tal si no le crees algo que realmente les va a afectar en su vida cotidiana y que va a afectar su seguridad? ¿Cómo ves lo que está pasando en Estados Unidos? La verdad es que es muy triste. Yo creo que todos estamos en shock de lo que está pasando en Estados Unidos, y son tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Primero, nunca hemos tenido un jefe de Estado con esa actitud tan agresiva, tan insultante, con esa retórica tan negativa hacia todo y todos los que no están de acuerdo con él. Eso nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto a un jefe de Estado que insulte a la gente, que insulte a sus contrincantes, que insulte a otros líderes mundiales, que insulte a los periodistas de la manera que él insulta a los periodistas. Y eso se hace muy difícil, y eso se refleja también en la sociedad. Tiene al país completamente dividido, y hay muchos que dicen, bueno, el país ha estado dividido por mucho tiempo, ha habido racismo por mucho tiempo, es cierto, pero nunca al extremo que estamos viendo en este momento. Y mientras más se queja uno y mientras más un lado insulta al otro, más se van hacia sus trincheras, claro, y más polarizado está el país. A mí me preocupa muchísimo. En lo que a mí me compete, yo cubro a la comunidad hispana y abogo por la comunidad hispana. Me interesa mucho, y yo lo he visto a través de los años, cómo tanta gente ha trabajado tanto para elevar la imagen de los hispanos y para empoderar a los hispanos, y que sean reconocidos como lo que somos, ciudadanos integrales de esta sociedad. Sin embargo, ahora hemos tomado un paso hacia atrás por esta retórica. No únicamente los inmigrantes indocumentados recién llegados, sino incluso los ciudadanos americanos que nacimos ahí. Yo nací allá, yo me siento también bajo ataque. El 60% de los hispanos son nacidos en Estados Unidos, otro 20% son ciudadanos naturalizados. Sin embargo, nos sentimos como que somos extranjeros en nuestro propio país. ¿Qué va a pasar con Trump? La experiencia que te dicta, María Elena. Te lo pregunto por los líos tan grandes que tiene. Vienen las elecciones legislativas que van a ser prácticamente un referendo a los estadounidenses para saber qué piensan del mandato de Trump. Pero ¿qué piensas tú que va a pasar con él? Y lo pregunto por estos grandes líos que tiene con la trama rusa, con todos estos temas, ahora lo que le salió de los impuestos. Es decir, estamos hablando de un presidente, así de como es de atípico en su forma de ser, es de atípico en los problemas que tiene. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Claro, pero es un presidente teflón, que no pasa nada con él. Hay que recordar lo que él dijo durante la campaña. Si yo mato a alguien en la Quinta Avenida, me van a seguir queriendo y me van a seguir apoyando. Y es cierto. Hasta ahorita no hay nada que lo pueda tumbar. Hacerle un juicio político tendría que ser por algo ilegal, no algo antiético, porque si fuera por cosas antiéticas, yo creo que ya hace mucho que hubiera salido del poder. No sabemos qué va a pasar. Estas elecciones de medio término son extremadamente importantes, porque lo que está en juego es el balance de poder.
No se trata de que entren los demócratas para que saquen del gobierno a Trump. De hecho, no quieren sacar del gobierno a Trump. Pero sí ayudan a frenar algunas de sus medidas más extremas. Los republicanos en el Congreso le tienen miedo a Trump, tienen miedo incluso oponerse a él porque lo pagan en las urnas. Él tiene una popularidad inmensa entre los republicanos en los Estados Unidos. Más del 80% de los republicanos en Estados Unidos lo apoyan. Pero hay que pensar que únicamente el 27% del electorado es republicano, el 32% demócrata y el resto independientes. Es que tampoco tenemos que asustarnos mucho diciendo la mayoría de los republicanos la apoyan, sí, pero los republicanos son también la minoría. Claro que eso decían en las elecciones y ganó. Yo no he visto tanto entusiasmo por unas elecciones de medio término. Normalmente en las elecciones presidenciales la mitad de la gente vota y mucho menos en las elecciones legislativas o de medio término, como le decimos nosotros. Pero esta vez el entusiasmo ha aumentado muchísimo. Es el termómetro, eso va a definir el futuro. Entonces todo depende de quién pueda motivar más a sus seguidores a que salgan a las urnas y salgan a votar. María Elena, te saco de Estados Unidos para hablar de un tema del que tú también has hablado durante toda tu vida, que es América Latina. La migración de los venezolanos se ha vuelto el drama humanitario más grave de este hemisferio. ¿Cómo ves lo que está pasando aquí? Hemos recibido casi 1,5 millones de venezolanos. El continente está viendo una cosa que nunca había visto. ¿Cómo lo ven ustedes desde Estados Unidos? Yo creo que hasta cierto punto, como lo vemos nosotros, como hemos vivido esta experiencia, lo vemos más como una crisis humanitaria, una crisis de refugiados que vienen, son gente que viene no a invadir un país, no vienen a ver qué le podemos quitar o cómo podemos aprovecharnos de los servicios que tiene que ofrecer Colombia o Perú o Ecuador o Brasil o Argentina o cualquier otro país a donde se dirigen, sino qué podemos hacer para salvar nuestras vidas, para darle de comer a nuestros hijos. Yo creo que cuando lo vemos de punto de vista humanitario, por lo menos podemos tener algo de compasión, pero aún así es difícil. A la gente no le gusta incomodarse, a las poblaciones no les gusta sentirse amenazadas de que alguien va a venir y me va a quitar el trabajo, que va a aumentar el crimen, que los fondos se van a dirigir hacia ellos en vez de a nuestras familias necesitadas, porque aquí también hay familias pobres. Así es que es una situación muy compleja y en este caso yo creo que se tiene que manejar a nivel región. ¿Qué crees que va a pasar con Maduro y con el régimen? Yo bromeo a veces con algunos venezolanos y les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes realmente quisieran que estuviera otra vez aquí Chávez? O sea, porque Maduro es peor que lo Chávez. Lo extrañamos. Así pasa. Es como algunos en Estados Unidos a veces criticaban mucho a Bush, ahora dicen, ay, ojalá estuviera Bush en lugar de Trump. Yo no sé cuánto más puede aguantar Venezuela con Maduro ahí, la verdad. Yo no sé cuánto más puede aguantar. ¿Será posible que algún día haya un golpe de Estado y que se una el ejército? Él tiene comprado al ejército y ese es un problema que tiene que ser interno. Yo no creo que puede haber presión de otros países, pero ya hemos visto en Cuba, hemos visto en muchos países alrededor del mundo que las sanciones y las presiones diplomáticas no funcionan para sacar a un dictador, déspota, a un autoritario del poder. Entonces la solución tiene que ser interna. Y ahí es un tema complicado. Y súmele, es decir, estos escarceos de Venezuela de querer, además del tema migratorio, de incluso amenazar con agresiones militares a Colombia. Pero hay que recordar que perro que ladra no muerde. Y que a veces los dictadores y los autoritarios, cuando se ven acorralados, aumentan su retórica. Su desespero. Sí, exactamente, como lo hace el presidente Trump en Estados Unidos. Y entre más extremos representen, se parecen más. Claro, yo creo que tiene suficientes problemas Maduro como para meterse en una guerra con otro país. Pues María Elena, nos encanta haberte tenido en Noticias Caracol. Gracias por atendernos y bienvenida siempre a Colombia. Gracias, muy amable.